Nunca imaginé que mis pasos me llevarían a deambular por la Ruta 51, un tramo de asfalto resquebrajado y olvidado que serpenteaba a través de un paisaje donde la vida parecía haber abdicado hace tiempo, desde que las fábricas cerraron sus puertas y las ciudades a orillas del río comenzaron a desvanecerse en un eco de promesas rotas. Sin embargo, allí me encontraba, avanzando bajo el sol abrasador de julio, cuya luz implacable hacía brillar la carretera como si fuera un espejismo cruel, mientras mi sombra se proyectaba ante mí, alargada y acusadora, como si reprochara cada decisión que me había conducido a ese lugar desolado. Habían pasado 3 días desde que Hepzibah, con los brazos cruzados y una mirada endurecida por la decepción, me observó recoger las pocas pertenencias que aún podía considerar mías en el umbral de lo que una vez llamamos hogar, un apartamento que ahora parecía pertenecer a otra vida. Sus palabras, cargadas de una frialdad que contrastaba con el calor que alguna vez me había atraído hacia ella, resonaban todavía en mi mente. No regreses esta vez, Zeb. No intentes arrastrarte de vuelta. Tu infortunio es una enfermedad que consume todo a su paso. Con un movimiento definitivo, cerró la puerta, sellando 4 años de esfuerzos que se habían desmoronado poco a poco, como arena escapando entre los dedos. El cuero gastado de mis zapatos, que ya había comenzado a despegarse de las suelas un par de millas atrás, me obligaba a caminar con un paso torpe y arrastrado, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de mis pies con cada movimiento, como si la tierra misma quisiera recordarme mi insignificancia. Todo lo que poseía en el mundo se reducía a $73 arrugados en mi bolsillo. Una botella de agua que apenas conservaba un sorbo tibio y una nota garabateada con la dirección de una cantera en Kentucky, donde el hermano de mi madre, un hombre al que había visto una sola vez, en un funeral que ahora parecía un recuerdo borroso, me había ofrecido, con evidente reticencia, un empleo que prometía más esfuerzo que redención. En su letra temblorosa, había escrito algo sobre cómo el trabajo arduo forjaba el carácter, una frase que, en mi situación, sonaba menos a consejo y más a una sentencia. El trabajo, en efecto, era lo único que aún tenía para ofrecer, lo último que podía vender de mí mismo en un mundo que parecía empeñado en rechazarme. A mis espaldas quedaba Cairo, Illinois, una ciudad que se alzaba como un cascarón vacío, un espejismo de oportunidades que se habían desvanecido antes de que pudiera alcanzarlas. Había llegado allí 3 semanas antes, con la bendición a regañadientes de Hepzibah y la esperanza de un empleo en un almacén, que según me informó un capataz que evitó mirarme a los ojos, había sido ocupado el día anterior a mi llegada. Siempre era así. Un día tarde, una puerta cerrándose justo cuando mi mano rozaba el picaporte. Un patrón tan constante que había dejado de parecer casualidad para convertirse en algo más deliberado, como si una fuerza invisible se complaciera en verme tropezar una y otra vez. Esa sensación de ser observado, de estar atrapado en la mira de algo que no podía nombrar, se intensificó mientras caminaba por la Ruta 51, donde la vegetación al borde del camino, arbustos resecos y árboles retorcidos que contra toda lógica sobrevivían en un suelo árido, parecía inclinarse hacia mí, proyectando sombras que desafiaban la luz del sol y se extendían como dedos que buscaban atraparme. En más de una ocasión, me detuve al creer escuchar un murmullo entre las ramas, un sonido que se desvanecía en cuanto giraba la cabeza, reemplazado por un silencio que parecía contener su propio peso. Una vez, habría jurado que escuché una respiración, no el jadeo errático de un animal,
sino una inhalación pausada, deliberada, como si algo allí afuera comprendiera el arte de la espera. Aunque la parte racional de mi mente atribuía estas percepciones al agotamiento y la deshidratación, había otra parte, más antigua y visceral, que reconocía el peligro en la quietud del paisaje, como si los instintos que alguna vez guiaron a mis antepasados en tierras salvajes aún susurraran advertencias que no podía ignorar. Me detuve un momento para ajustar la suela desprendida de mi zapato derecho, utilizando un cordón que ya había anudado varias veces en un intento desesperado por mantenerlo en su lugar, mientras mis pensamientos se desviaban hacia las colinas de Kentucky, que se alzaban en mi imaginación como un último refugio, no hacia la felicidad, un concepto que ahora me resultaba tan ajeno como un idioma olvidado, sino hacia una existencia sencilla, desprovista de ambiciones que el mundo se había encargado de aplastar. La idea de llegar a la propiedad de mi tío, de dormir en lo que probablemente sería un cobertizo polvoriento, y romper mi cuerpo día tras día extrayendo piedra caliza, debería haberme llenado de desánimo. En cambio, se había transformado en una especie de amuleto frágil, un ancla contra la sensación de que algo acechaba justo fuera de mi campo de visión, esperando el momento preciso para manifestarse. El camino se extendía ante mí, como una línea gris que cortaba la tierra abandonada, infinita en su monotonía, mientras revisaba mi teléfono, que mostraba una pantalla vacía de señal y un icono de batería parpadeando en rojo, un recordatorio de que el mundo moderno también me había dado la espalda. Calculé que aún me faltaban unas 20 millas para cruzar la frontera de Kentucky, y luego otras 30 hasta las coordenadas aproximadas que mi tío había trazado en un mapa rudimentario, un trayecto imposible de completar antes de que la noche cayera. La perspectiva de pasar la oscuridad al borde de la Ruta 51, expuesto a los elementos y a esa sensación de vigilancia que no podía sacudirme, hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo, como si la piel misma protestara ante la idea. Ajusté la mochila sobre mis hombros, ignorando deliberadamente el cosquilleo en la nuca que me urgía a mirar hacia los árboles, y aceleré el paso, mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, estirándose a través del asfalto como si intentaran alcanzarme. De pronto, el rugido áspero de un motor interrumpió la quietud de la tarde, un sonido que parecía surgir del mismísimo calor que ondulaba sobre la carretera. Giré para ver un Ford F-100, cubierto de óxido y con la pintura azul desvaída desprendida en tiras, como si el vehículo hubiera sido desollado por el tiempo y el abandono. El camión redujo la velocidad al acercarse, revelando una carrocería marcada por abolladuras y parches improvisados que de alguna manera mantenían unida esa reliquia rodante. Sin embargo, lo que captó mi atención no fue el deterioro del exterior, sino el contraste casi surrealista que se reveló cuando la puerta del conductor se abrió. El interior del vehículo resplandecía con una limpieza que parecía desafiar las leyes del tiempo, con asientos de vinilo impecables y un tablero pulido hasta alcanzar un brillo casi sobrenatural. Cerca de la manija interior, apenas visible a menos que uno lo buscara con intención, una serie de marcas grabadas en el metal formaban patrones que no parecían fruto del azar, sino de una deliberación cuidadosa, como si alguien hubiera inscrito allí un mensaje que mi mente reconoció instintivamente antes de que pudiera comprenderlo. «Parece que necesitas que te lleven, muchacho», dijo el conductor, inclinándose sobre el asiento impecable, su voz grave y resonante, cargada de una calma que contrastaba con el entorno desolado. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años,
con un rostro que parecía cuero curtido estirado sobre pómulos afilados, pero sus ojos, claros, penetrantes y dotados de una intensidad que me hizo desviar la mirada, pertenecían a alguien mucho más joven, alguien que no cargaba con la resignación que el paso de los años suele imponer. Me observaron con una atención minuciosa, como si descifraran detalles de mi persona que ni yo mismo conocía, catalogando mi cansancio, mi desesperación, mi historia escrita en las arrugas de mi ropa y la suciedad de mis manos. Me llamo Obadiah Croft. ¿Hacia dónde vas?, preguntó, y su tono, aunque amable, llevaba un trasfondo que me hizo dudar, como si cada palabra estuviera medida para provocar una reacción. Mi mano apretó la correa de la mochila mientras un instinto primal me advertía que debía declinar la oferta, seguir caminando a pesar del calor sofocante, el agua que se agotaba y el dolor que palpitaba en mis pies con cada paso. Pero el sol seguía castigándome sin piedad. El horizonte temblaba en un espejismo de promesas vacías, y la idea de avanzar una milla más en esas condiciones me parecía tan imposible como escapar de mi propia sombra. Kentucky, respondí finalmente, notando cómo la expresión de Obadiah permanecía inalterada, sin un ápice de sorpresa ante un destino tan lejano, como si ya lo hubiera anticipado. Voy a buscar trabajo con unos familiares en unas canteras, añadí, un detalle innecesario que pronuncié en un intento torpe de justificar mi presencia ante ese desconocido, como si necesitara probar que tenía un propósito, un lugar en el mundo. Providencia, murmuró Obadiah, y la palabra flotó entre nosotros, no como una simple observación, sino como una declaración cargada de significado, una invocación que parecía resonar con el paisaje mismo, con las sombras que se alargaban y el silencio que nos rodeaba, como si el universo entero hubiera estado esperando ese momento para exhalar. Mientras me ofrecía llevarme hasta la línea estatal con una amabilidad que parecía cargada de intenciones no dichas, Obadiah, el conductor de rostro curtido y mirada penetrante, sugirió con una calidez que no lograba disimular un trasfondo de curiosidad que tal vez me vendría bien una comida caliente antes de continuar mi viaje, mencionando un lugar cercano conocido como el Diner Crossroads, regentado por una mujer de nombre Prudencia, pronunciado con una familiaridad que insinuaba una conexión más allá de un simple conocimiento casual. Al subir a su camión, cuyos detalles desgastados contrastaban con la pulcritud casi obsesiva de su interior, noté cómo mis zapatos, impregnados del polvo rojizo del camino, dejaban huellas en la alfombra impecable, atrayendo la atención de Obadiah, cuyos ojos siguieron el rastro con una mezcla de desaprobación y algo más profundo, como si la suciedad representara una afrenta personal. Sin mediar palabra, alcanzó detrás de su asiento un trapo limpio que me tendió con una deliberación casi ceremonial, sugiriendo que limpiara mis suelas para evitar que el polvo de la carretera se incrustara en cada rincón del vehículo. Cuando el motor rugió con una vitalidad sorprendente para un camión de aspecto tan castigado, el sonido grave reverberó a través de las tablas del suelo, transmitiendo una energía que parecía conectar el vehículo con la vastedad del paisaje que nos rodeaba, mientras Obadiah conducía con una precisión que denotaba años de experiencia. Sus manos nudosas reposaban sobre el volante con una ligereza que contrastaba con la intensidad de su mirada. A medida que avanzábamos, el escenario fuera de las ventanillas se tornaba progresivamente más desolado, con granjas abandonadas cuyos tejados hundidos cedían al peso de los años, reemplazadas por campos invadidos por hierbas rebeldes que reclamaban el terreno con una tenacidad silenciosa. Y fue entonces cuando Obadiah,
rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros como una presencia tangible. Me preguntó con una naturalidad desconcertante qué me había llevado a recorrer aquellos caminos olvidados, llamándome por mi nombre, Cébulon. Un detalle que hizo que un estremecimiento recorriera mi espalda, pues estaba seguro de no haberlo compartido con él. Antes de que pudiera cuestionar su conocimiento, señaló con un gesto vago mi mochila, asegurando que había leído mi nombre en una etiqueta que, según él, colgaba de ella, aunque yo sabía con certeza que había eliminado cualquier identificación días atrás. Una precaución nacida de años evadiendo acreedores y compromisos no deseados. Aún así, su explicación, aunque dudosa, disipó momentáneamente mi inquietud, y me descubrí respondiendo a sus preguntas con una franqueza que no era habitual en mí, contándole sobre mi relación fallida con Hepzibah, cuyos recuerdos aún pesaban como una deuda no saldada, la serie de empleos que se desvanecían como espejismos en el horizonte, y la oferta a regañadientes de mi tío, que me había empujado a emprender este viaje incierto. Con cada revelación, Obadías asentía con una calma que sugería que mis palabras no hacían más que confirmar algo que él ya intuía, lanzándome miradas de reojo que parecían atravesarme, como si estuvieran evaluando no solo mis respuestas, sino algo más profundo, algo que ni yo mismo lograba comprender. El silencio que seguía a mis confesiones se volvía cada vez más denso, cargado de una tensión que no podía precisar, hasta que Obadías, con una voz que parecía resonar con el mismo tono profundo del motor, lo rompió al declarar con una certeza inquietante que yo también lo percibía, que sentía esa sensación de estar siendo observado, una afirmación que aceleró mi pulso, pues no había compartido con él la incomodidad persistente que me acompañaba desde hacía días, como si unos ojos invisibles me siguieran desde la distancia. Sin darme tiempo a responder, continuó con el mismo tono pausado, explicando que ciertos lugares eran más frágiles, que las barreras entre lo conocido y lo desconocido se volvían difusas, señalando con un dedo el salpicadero del camión, donde una serie de pequeños orificios perforados en el plástico formaban un diseño que recordaba a los símbolos garabateados en la puerta del vehículo, y sugiriendo con una calma perturbadora que, en ocasiones, algo lograba atravesar esas grietas, dándose cuenta de que alguien, como yo, había notado su presencia. Su sonrisa, cuando apareció, transformó su rostro en una máscara de afabilidad casi paternal, pero el efecto se veía socavado por la intensidad calculadora de sus ojos, que parecían diseccionar cada uno de mis gestos, y con una tranquilidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras, añadió que no debía preocuparme, pues ya estábamos cerca del Crossroads. El diner Crossroads emergió de la bruma que cubría el camino como si fuera una visión conjurada por la soledad del paisaje, su fachada de madera desgastada y el letrero de neón que proclamaba «Abierto» en un azul desvaído, alzándose como únicos centinelas en la vastedad de la carretera desierta. Y al detenerse el camión en el estacionamiento de grava, cuyos guijarros crujieron bajo las ruedas, observé que las ventanas del local, aunque iluminadas, no reflejaban el ajetreo que uno esperaría a esa hora del día. Al entrar, el puñado de clientes que ocupaban el lugar giraron sus rostros hacia nosotros, evaluándonos con expresiones que oscilaban entre el reconocimiento hacia Obadías y una inquietud que no lograba descifrar, como si su presencia inspirara tanto respeto como aprensión. Una mujer de complexión robusta detrás del mostrador, a quien supuse prudencia, saludó a Obadías con un gesto breve antes de posar su mirada en mí con una frialdad casi clínica, como si estuviera catalogándome en un archivo mental.
El ambiente del lugar estaba impregnado de un olor persistente a café recalentado, mezclado con una nota metálica que se adhería al paladar, evocando algo más allá de lo cotidiano. Y al tomar asiento en un reservado, el vinilo del asiento crujió bajo mi peso, añadiendo una textura audible a la atmósfera cargada que nos envolvía. Apenas nos habíamos acomodado cuando el televisor montado en una esquina, que hasta ese momento transmitía un partido de béisbol con un volumen apenas audible, se interrumpió abruptamente, reemplazado por una pantalla de estática que ondulaba como un mar agitado. Y aunque el camarero se apresuró a buscar el control remoto para restaurar la señal, la estática dio paso a las barras de color características de una alerta de emergencia, seguidas por una voz robótica que, entrecortada por ráfagas de ruido blanco, anunciaba con una urgencia distorsionada que no se trataba de una prueba, que el Departamento de Defensa había confirmado múltiples detonaciones nucleares en territorio estadounidense y que se recomendaba a los ciudadanos buscar refugio inmediato. El mensaje se repetía en un bucle inquietante, cada iteración más confusa que la anterior, con palabras ocasionalmente reemplazadas por sonidos guturales que no se asemejaban a ningún idioma conocido, mientras la pantalla mostraba un mapa de zonas afectadas cuya geografía parecía desafiar toda lógica, con fronteras que se retorcían y alusiones a lugares que no correspondían a ningún atlas conocido, generando una sensación de irrealidad que se mezclaba con el pánico que comenzaba a apoderarse del comedor. Los presentes reaccionaron con una mezcla de caos y desesperación. Una madre joven apretó a su hija contra su pecho mientras murmuraba palabras de consuelo. Un adolescente detrás del mostrador quedó paralizado, con los ojos abiertos como si intentara procesar lo imposible, y una anciana rebuscó en su bolso con manos temblorosas, como si pudiera encontrar salvación entre sus pertenencias. Solo Obadías permaneció imperturbable, observando el tumulto con una calma que rayaba en lo clínico, como si estuviera estudiando las reacciones de los demás en un experimento cuidadosamente orquestado. Cuando finalmente habló, su voz atravesó el alboroto con una claridad que parecía imponerse al caos, anunciando que disponía de un refugio construido durante la Guerra Fría, diseñado con especificaciones que superaban cualquier estándar gubernamental, equipado con provisiones para meses, energía autónoma y sistemas de filtración de aire, y que podía acoger a 8 personas, no más. Una declaración que resonó en el aire con un peso que no podía explicarse por su simplicidad, pues el número parecía arbitrario y, sin embargo, cargado de una intención que escapaba a mi comprensión. Mientras su mirada recorría la sala, evaluando a cada individuo con una deliberación que evocaba la de un juez pronunciando un veredicto, me di cuenta, aunque solo lo comprendería plenamente más tarde, que Obadías no estaba ofreciendo un simple refugio, sino que nos había seleccionado a cada uno por motivos que aún me resultan esquivos, y lo que siguió fue un torbellino de movimiento frenético. Órdenes impartidas con una autoridad que no admitía réplica. La madre joven, cuyo nombre descubriría era Templanza, alzando a su hija Verity en brazos, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. El adolescente, y Chabot, suplicando a Prudencia que le permitiera unirse, su voz quebrándose con la vulnerabilidad de quien aún no ha aprendido a ocultar su terror. La anciana, Dorcas, una enfermera retirada cuya experiencia parecía resurgir en momentos de crisis, se desplazó con una agilidad sorprendente para alguien de su edad, recolectando con precisión suministros de primeros auxilios que guardaba tras el mostrador de su pequeño establecimiento, como si hubiera anticipado desde hacía tiempo la urgencia de aquel instante. Phineas,
el mecánico del taller contiguo, irrumpió en la escena con la respiración agitada, limpiándose las manos ennegrecidas de grasa sobre su mono de trabajo, mientras dirigía a Obadiah un gesto de asentimiento cargado de complicidad, como si ambos compartieran un acuerdo tácito forjado en algún momento previo que yo no podía siquiera imaginar. Obadiah, por su parte, permanecía inmóvil en medio del caos, su figura erguida y serena contrastando con la tensión que impregnaba el ambiente, revisando de tanto en tanto un reloj de bolsillo antiguo con movimientos tan meticulosos que parecían responder a un ritual privado, murmurando para sí mismo, con una voz que apenas alcanzaba a traspasar el murmullo circundante, que el instante preciso era de una importancia crucial, una advertencia que resonaba en mi mente como un eco distante, incapaz de ser procesada del todo bajo la avalancha de desconcierto que me embargaba. Nos distribuimos rápidamente en los vehículos, apiñados en un apuro que no dejaba espacio para preguntas. Prudencia, Dorcas e Ichabod se acomodaron en el automóvil de Phineas, mientras que Temperancia, Verity y yo seguimos a Obadiah, cuyos pasos firmes hacia su camioneta parecían guiados por una certeza absoluta, como si cada movimiento estuviera calculado desde hacía años. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, lancé una última mirada hacia los clientes que permanecían en el restaurante, sus rostros observándonos desde las ventanas, con una expresión que no era de enojo ni de sorpresa, sino de una resignación profunda, casi sobrenatural, como si supieran algo esencial que a mí se me escapaba por completo. Un conocimiento que flotaba en el aire como una verdad tácita que no estaba preparada para descifrar. El trayecto hacia la granja de Obadiah transcurrió en un silencio opresivo, interrumpido únicamente por los gemidos quedos de Verity, que se acurrucaba contra Temperancia buscando consuelo, y por las frases enigmáticas de Obadiah, pronunciadas con una calma que escondía significados más profundos, asegurándonos que la primera etapa siempre resultaba la más ardua de sobrellevar y que los confines entre lo conocido y lo desconocido se tornaban especialmente frágiles en momentos de transición. Palabras que, aunque destinadas a reconfortar, sembraban en mi interior una inquietud que no lograba precisar. A medida que avanzábamos, el paisaje familiar que rodeaba el pueblo comenzó a desdibujarse, transformándose en extensiones de terreno que desafiaban mi memoria. Los campos abiertos dieron paso a hileras de árboles dispuestos en una simetría perturbadora, como si respondieran a un diseño deliberado que escapaba a las leyes de la naturaleza, mientras que estructuras abandonadas, medio ocultas entre la maleza, parecían desplazarse sutilmente al borde de mi visión, cambiando de lugar cada vez que intentaba fijar la mirada en ellas. Una ilusión que atribuí al miedo que nublaba mis sentidos, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar que algo más fundamental estaba alterando la realidad misma. La propiedad de Obadiah emergió al fin del crepúsculo invasor, una granja deteriorada que se alzaba solitaria en medio de campos descuidados, con un granero desvencijado a un lado, su silueta recordando la de un animal herido que aguardaba en silencio su destino final. Sin embargo, fue el montículo situado detrás de la casa lo que capturó mi atención de inmediato. Una elevación artificial de unos 10 metros de diámetro, cuya forma era demasiado perfecta para ser obra del azar, su superficie desprovista de vegetación salvo por algunas hierbas pálidas y quebradizas que parecían moverse con un ritmo propio, como si respondieran a una fuerza invisible que ninguna brisa podía justificar. Obadiah nos condujo hacia aquel montículo con una urgencia
que desmentía los años que cargaba sobre los hombros, extrayendo de su cuello una llave que no se asemejaba a ninguna que hubiera visto antes. Un objeto de metal retorcido que parecía más una escultura abstracta que una herramienta funcional, su diseño evocando algo antiguo y olvidado. Cuando la insertó en lo que aparentaba ser una simple puerta de bodega incrustada en la ladera, un rumor lejano comenzó a reverberar en el aire, acompañado por una vibración sutil que ascendía desde el suelo y se filtraba a través de las suelas de mis zapatos. Un temblor que no lograba identificar del todo. Pero lo que me desconcertó aún más fue el sonido que lo acompañaba. Un zumbido agudo y discordante que parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo, modulándose en patrones que sugerían una intención, como si no fuera un mero ruido, sino una forma de comunicación que mi mente no estaba preparada para interpretar. Con un gesto autoritario, Obadiah nos instó a apresurarnos, abriendo la pesada puerta de acero que reveló una escalera de concreto que descendía hacia una oscuridad absoluta. Y mientras bajábamos, sus palabras resonaron con una ambigüedad inquietante, advirtiendo que siempre llegaban con la primera oleada. Una frase que no aclaraba si se refería a consecuencias inevitables, a presencias desconocidas o a algo completamente distinto, pero que selló nuestro ingreso al refugio con una sensación de irrevocabilidad que pesaba como una sentencia definitiva. En el interior del refugio de Obadiah, el tiempo comenzó a perder su significado, transformándose en una noción vaga que se desvanecía bajo la luz constante de los fluorescentes que iluminaban el espacio sin permitir la distinción entre el día y la noche. Mi reloj, que había funcionado sin problemas hasta entonces, dejó de marcar las horas en algún momento del tercer día bajo tierra, una avería que se sumó al perturbador fallo del sistema de ventilación, que durante un breve pero aterrador episodio nos dejó atrapados en un aire cada vez más viciado, luchando por respirar hasta que Phineas, con una destreza nacida de la desesperación, logró restaurar el suministro de energía. Marcábamos el paso de los días a través del racionamiento cuidadoso de los víveres que Prudencia distribuía con una precisión casi ceremonial, aunque cada porción parecía disminuir de manera imperceptible. Un detalle que me llenaba de inquietud, pues según mis cálculos, nuestras reservas deberían haber sido suficientes para sostenernos durante meses, no apenas semanas. No era la única que lo notaba. Phineas había comenzado a realizar inventarios en secreto, creyendo que nadie lo observaba, su rostro ensombreciéndose cada vez que revisaba los números, hasta que finalmente compartió su preocupación en un susurro apenas audible bajo el zumbido constante del generador, confesándome que los cálculos no cuadraban, que los recursos se agotaban a un ritmo que no podía explicarse por nuestro consumo, como si algo o alguien estuviera interfiriendo con nuestras provisiones de una manera que escapaba a toda lógica. El refugio mismo parecía resistirse a nuestra presencia, sus paredes de concreto exudando un frío persistente que ninguna cantidad de mantas lograba mitigar, impregnando el aire con un aroma metálico que recordaba al que había percibido por primera vez en el restaurante, ahora intensificado y mezclado con una humedad terrosa y un olor vagamente orgánico, casi mohoso, que emanaba de los conductos de ventilación durante los ciclos nocturnos, cuando el silencio se volvía más pesado. Pero lo que más me perturbaba eran las propias paredes, especialmente la sección que delimitaba los aposentos privados de Obadiah. En una de mis noches de insomnio, impulsada por una curiosidad que rayaba en la obsesión, presioné mi oído contra el concreto helado y percibí lo que solo podía describirse como movimiento.
no el crujido natural de la tierra asentándose, ni el eco de materiales expandiéndose, sino una serie de perturbaciones rítmicas y deliberadas que cesaron abruptamente cuando posé la palma de mi mano sobre la superficie, dejando tras de sí una vibración fugaz, casi como si el muro mismo hubiera contenido el aliento antes de volver a su quietud. Cuando compartí mi experiencia con Dorcas, ella me observó con una mirada que mezclaba escepticismo y cautela, antes de revelarme, con una voz desprovista de emoción, que Verity había comenzado a hablar de sombras que murmuraban tras las paredes cuando las luces se atenuaban. Una confesión que, lejos de tranquilizarme, sembró en mi interior una semilla de temor que no lograba desterrar. Despertamos con la intención de compartir nuestras observaciones con los demás, en particular con Templanza, quien ya evidenciaba claros indicios de una tensión psicológica que parecía acrecentarse con cada día que pasaba en el confinamiento. El momento crítico, aquel que marcó un quiebre definitivo en nuestra dinámica, tuvo lugar durante la interrupción energética del 21º día, un evento que sumió nuestro refugio en un caos silencioso pero palpable. Y Cabot, asignado a la vigilancia de la radio, un equipo de alta complejidad que hasta entonces solo había captado ráfagas de estática y en raras ocasiones lo que Obadías atribuía a interferencias atmosféricas, se encontraba inmerso en su tarea, cuando de pronto las luces parpadearon una vez, luego otra, para finalmente apagarse por completo, envolviéndonos en una oscuridad tan absoluta que parecía devorar hasta el sonido mismo del ambiente. Durante los 16 segundos que transcurrieron antes de que la iluminación de emergencia se activara, los conté uno a uno, aferrándome a ese acto como un intento desesperado de preservar alguna conexión con una realidad tangible. Un grito desgarrador rompió el silencio. No el tipo de exclamación que uno asociaría con la sorpresa de un apagón repentino, sino un aullido prolongado, impregnado de un terror visceral que erizó la piel de mis brazos y desencadenó una oleada de adrenalina que recorrió cada fibra de mi ser. Cuando las luces de emergencia, con su resplandor rojizo que teñía el espacio de un fulgor casi sangriento, finalmente iluminaron el área común, encontramos a Ichabod apretado contra el equipo de radio, su cuerpo tembloroso y sus ojos fijos en la puerta exterior del refugio, como si en esa dirección yaciera la fuente de una amenaza que solo él había percibido. Con una voz quebrada, apenas capaz de articular palabras coherentes, insistió en que algo, una presencia indefinida pero innegablemente real, había estado observándolo desde el exterior a través de la pequeña ventana reforzada, asegurando que esa entidad, fuera lo que fuera, lo había visto devolverle la mirada, estableciendo un contacto que lo había despojado de toda calma. Phineas, con la meticulosidad de un profesional habituado a analizar cada detalle, examinó la ventana en la puerta de acero, señalando con una mezcla de curiosidad y preocupación que la cubierta protectora exterior, diseñada para permanecer sellada bajo cualquier circunstancia, ahora estaba abierta, exponiendo un vacío oscuro e insondable que parecía extenderse más allá de los límites del refugio mismo. Esa misma noche, mientras Phineas trabajaba incansablemente para restablecer la fuente de energía principal, la radio cobró vida de manera inesperada, sin que nadie hubiera accionado sus interruptores, emitiendo un sonido que detuvo en seco toda conversación y nos obligó a contener el aliento. Un tono claro, continuo, que se modulaba en intervalos tan precisos que parecían obedecer a una lógica casi matemática, como si estuvieran diseñados para ser descifrados por una mente más allá de la nuestra.
Antes de que Obadías pudiera acercarse para desactivar el equipo, el tono evolucionó hasta transformarse en una voz, cuya cadencia monótona, desprovista de cualquier inflexión humana, resonó en el espacio con una claridad inquietante. Aquí el equipo de respuesta de emergencia Alfa de la Guardia Nacional, transmitiendo desde la instalación segura de Fort Campbell, solicitamos que cualquier sobreviviente que reciba este mensaje confirme su recepción. Prudencia, movida por un impulso instintivo, extendió la mano hacia el botón de transmisión, pero Obadías, con una rapidez y una fuerza que sorprendieron a todos, sujetó su muñeca, sus ojos entrecerrados en una expresión de intensa concentración, mientras la voz continuaba. Los niveles de radiación han alcanzado parámetros aceptables para una exposición limitada. Hemos establecido un punto de evacuación en la intersección de Black Creek Road. Las coordenadas serán transmitidas a continuación. Preséntense en el lugar indicado dentro de 8 días a las 9 horas. Lleven provisiones para un tránsito de 72 horas. Repetimos. A medida que la transmisión se repetía, comencé a percibir anomalías sutiles que escapaban a la aparente perfección del mensaje. Ligeros desfases de microsegundos entre ciertas palabras, fonemas que no encajaban del todo con una pronunciación estándar, y lo más perturbador, un trasfondo de lo que parecían ser múltiples voces susurrando por debajo de la señal principal, articulando palabras que no coincidían con el contenido oficial del anuncio. Este evento, lejos de unirnos, catalizó el primer conflicto verdadero entre nosotros, un enfrentamiento que puso al descubierto las tensiones que hasta entonces habíamos logrado contener. Prudencia y Phineas abogaron por una preparación inmediata para dirigirnos al punto de evacuación, argumentando que la infraestructura militar, con su promesa de recursos y seguridad, ofrecía mejores perspectivas a largo plazo que nuestro refugio, cuyos suministros disminuían a un ritmo alarmante. Dorcas, por su parte, expresó un escepticismo profundo hacia la claridad antinatural de la transmisión, señalando que todas las comunicaciones previas habían sido fragmentadas, distorsionadas o simplemente ininteligibles, lo que la llevaba a cuestionar la autenticidad de este mensaje tan perfectamente articulado. Templanza, atrapada en un estado de indecisión, mantenía a Verity aferrada a su lado, mientras la niña, con una calma que resultaba casi perturbadora, murmuraba observaciones sobre las otras personas que esperaban afuera. Palabras que parecían flotar en el aire como un eco de algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. Y Chabot, desde el incidente del apagón, había caído en un estado casi catatónico, respondiendo a cualquier pregunta con monosílabos distantes, su mirada perdida en un punto indefinido, como si aún estuviera atrapado en el momento en que había sentido aquella presencia al otro lado de la ventana. Durante todo el debate, que se prolongó con una intensidad que rayaba en la desesperación, Obadías mantuvo un silencio enigmático, su rostro curtido, dispuesto en una expresión de observación desapegada, como si nuestras discusiones fueran un drama que él hubiera presenciado en innumerables ocasiones, un ciclo del que ya conocía cada giro y cada desenlace. Cuando por fin tomó la palabra, sus frases resonaron con la autoridad de un veredicto, no como una simple contribución a la conversación. El mensaje, en su propia lógica, es genuino. El punto de evacuación existe, aunque lo que nos aguarda allí tal vez no sea lo que anticipamos, pero es un destino que no podemos eludir. Nos observó a cada uno con una mirada penetrante que sofocó cualquier intento de réplica antes de continuar. Nuestra permanencia aquí se ha vuelto insostenible.
Los sistemas del refugio están comprometidos más allá de lo que Phineas puede reparar. La decisión no radica en si partiremos, sino en si lo haremos con un propósito definido, o si esperaremos a que el entorno tome la decisión por nosotros. Su evaluación fría y precisa de nuestra situación, el generador que funcionaba con un ritmo errático, el consumo inexplicable de provisiones, los sonidos cada vez más frecuentes que parecían provenir de más allá de la puerta sellada, no dejó margen para objeciones, y aunque con distintos grados de resignación, acordamos por unanimidad comprometernos a partir hacia Black Creek Road en el plazo señalado de 8 días. Los días previos a nuestra partida transcurrieron en una bruma de preparativos metódicos que apenas lograban disimular el temor que crecía en cada uno de nosotros. Un miedo que no se atrevía a manifestarse en palabras, pero que se reflejaba en nuestras miradas esquivas y en los silencios que llenaban los espacios entre nuestras tareas. Phineas y Obadías trabajaron juntos en la construcción de detectores de radiación improvisados, ensamblados con componentes rescatados de los sistemas redundantes del refugio, mientras Prudencia y Dorcas transformaban sábanas en cubiertas protectoras, impregnándolas con una solución química obtenida del sorprendentemente bien equipado laboratorio de Obadías, quien aseguró que dicho compuesto ofrecería una defensa limitada contra las partículas presentes en el exterior. Por mi parte, dediqué mi tiempo a ayudar a Templanza a preparar a Verity para lo que nos aguardaba fuera de nuestro santuario de concreto, aunque en verdad ninguno de nosotros podía prever con certeza qué encontraríamos más allá de las paredes que nos habían protegido hasta entonces. La niña, con una serenidad que contrastaba de manera inquietante con la urgencia de nuestros preparativos, observaba nuestras labores con una atención casi sobrenatural, deteniéndose en ocasiones para apoyar su oído contra la pared, como si escuchara una voz que solo ella podía percibir, asintiendo ligeramente en respuesta a una comunicación invisible que ninguno de nosotros se atrevía a cuestionar. La salud de Ichabod continuó desmoronándose con una rapidez que inquietaba a todos los presentes en el refugio, pues en 2 ocasiones lo sorprendí trazando con torpeza extraños signos en el suelo de hormigón, utilizando un pedazo de metal desprendido de su litera, marcas que guardaban un parecido perturbador con las que había divisado en la superficie del camión de Obadiah durante nuestra llegada. Cuando lo confronté al respecto, su mirada se perdió en un vacío desconcertante, sin rastro de memoria sobre sus acciones, aunque dejó escapar un murmullo apenas audible, cargado de una certeza que helaba la sangre. Nos convocan a todos, cada uno por su nombre, desde un lugar que no podemos ignorar. En la víspera de nuestra partida, mientras llevaba a cabo un recuento meticuloso de los escasos suministros que podríamos transportar, advertí que Obadiah permanecía inmóvil frente a un tramo de pared que, hasta ese momento, había considerado desnudo de cualquier detalle. Bajo la luz cruda y despiadada que iluminaba el refugio, logré distinguir finas incisiones grabadas en el cemento, un diagrama intrincado que evocaba mapas estelares, aunque los astros allí representados se disponían en configuraciones desconocidas para cualquier astronomía que yo conociera, atravesados por líneas precisas que convergían en un núcleo central, señalado con un símbolo idéntico al que había visto cerca de la manija de la puerta del camión. Los dedos de Obadiah recorrían el diseño con una precisión casi ceremonial, mientras sus labios se movían en un susurro que podía interpretarse como cálculos matemáticos, o quizás una plegaria pronunciada en un idioma olvidado. Al percatarse de mi presencia, se volvió hacia mí con una sonrisa que no lograba alcanzar la profundidad de sus ojos,
y con una voz cargada de enigmas declaró que el momento señalado por algún designio inescrutable estaba próximo, asegurando que partiríamos al alba sin más demora. La puerta del refugio, que con el paso del tiempo había llegado a representar tanto un escudo protector como una jaula opresiva, se abrió con un siseo prolongado, un sonido que parecía extenderse más allá de lo que cualquier mecanismo podría justificar, como si el mismo aire contuviera un mensaje que se resistía a ser descifrado. Una ráfaga del exterior irrumpió de inmediato, pero en lugar de traer consigo el hedor acre de cenizas o la desolación que había imaginado tras un cataclismo, transportaba una fragancia inquietante, dulce como flores en descomposición, impregnada de matices químicos que despertaban un rechazo visceral, como si el cuerpo reconociera un peligro que la mente aún no alcanzaba a comprender. Nos detuvimos en el umbral. 8 figuras envueltas en trajes improvisados, confeccionados con sábanas tratadas y máscaras de tela empapadas en sustancias que se adherían incómodamente a la piel, liberando un aroma terroso que me recordaba al instante en que descendimos por primera vez a aquel lugar subterráneo. Obadiah fue el primero en cruzar el límite que separaba nuestro santuario del mundo exterior, avanzando con una determinación desprovista de la duda que paralizaba al resto de nosotros, como si cada paso estuviera dictado por un conocimiento previo, una certeza que no compartía con quienes lo seguíamos. Su mirada recorrió el paisaje con la atención de quien verifica un cálculo largamente elaborado, en lugar de enfrentarse a lo desconocido con la cautela que cabría esperar. Lo que se desplegaba ante nosotros desafiaba cualquier expectativa forjada en los confines del refugio, cualquier imagen mental de un mundo devastado por una catástrofe nuclear. Sobre nuestras cabezas, el cielo se extendía no como una bóveda gris cargada de nubes cenicientas, sino como un lienzo teñido de un púrpura opaco, tan cercano y denso que parecía comprimir la atmósfera misma, dando la impresión de que podíamos alzar la mano y tocar su superficie. Una luz crepuscular que no proyectaba sombras definidas, pero permitía una visión nítida, bañaba el escenario con un resplandor cuya fuente no logré identificar, a pesar de escudriñar el horizonte con creciente inquietud. La granja de Obadiah permanecía en pie, su estructura aparentemente intacta, aunque las proporciones parecían alteradas de un modo sutil, casi imperceptible. Las ventanas se hallaban situadas a una altura ligeramente mayor de lo que recordaba, y la línea del tejado formaba un ángulo que desafiaba las reglas de la geometría convencional, como si el edificio hubiera sido reconstruido por una mente ajena a las leyes humanas. Sin embargo, lo que más perturbaba eran los árboles, formas esqueléticas, desprovistas de hojas, pero cubiertas de excrescencias pálidas y abultadas que emitían un brillo tenue, como si estuvieran impregnadas de una vida extraña. Estas formas, que podrían describirse como flores fúngicas, parecían reaccionar a nuestra presencia, acelerando sus contracciones rítmicas conforme nos agrupábamos en la entrada del refugio, como si percibieran nuestra llegada y se prepararan para un propósito que escapaba a nuestra comprensión. Las máscaras deben permanecer puestas en todo momento, ordenó Obadiah, con una voz amortiguada por la tela que cubría su rostro, impartiendo sus instrucciones con una autoridad que no admitía réplica, mientras nos indicaba que avanzáramos en formación cerrada, evitando cualquier contacto con la vegetación y prohibiendo explorar las estructuras que pudiéramos encontrar en el camino. Añadió que nuestro destino, Black Creek Road, se encontraba a 3 millas de distancia y que debíamos mantener el paso y la dirección sin importar lo que observáramos,
Una advertencia que resonaba con una urgencia que parecía anticipar horrores aún no revelados. Prudence, con la precisión de un oficial militar, distribuyó las últimas reservas de agua, asignando a cada uno exactamente 16 onzas, una cantidad que, dadas nuestras provisiones menguantes, resultaba a la vez generosa y trágicamente insuficiente para la travesía que nos aguardaba. Temperance aferró la mano de Verity con una intensidad que blanqueaba sus nudillos, mientras Dorcas cargaba con un paquete médico improvisado, reunido a partir de los suministros de primeros auxilios del refugio, sus movimientos marcados por una resignación silenciosa. Y Chabot temblaba de manera visible, sus ojos saltando entre las excrescencias bioluminiscentes de los árboles y la línea del bosque en la distancia, donde las sombras parecían moverse con una intención deliberada, a pesar de la ausencia de cualquier brisa que justificara tal fenómeno. Phineas, por su parte, manipulaba un detector de radiación que había construido con restos del refugio, frunciendo el ceño ante lecturas que, según murmuró entre dientes, carecían de toda lógica conocida. Avanzamos por el sendero de tierra que partía de la propiedad de Obadiah, cada paso levantando no polvo, sino una fina ceniza grisácea que flotaba brevemente antes de posarse de nuevo en perfecta uniformidad, sin dejar huellas que marcaran nuestro paso, como si el suelo mismo rechazara cualquier evidencia de nuestra existencia. El silencio nos envolvía con una presencia casi tangible, un vacío absoluto donde no se percibía el canto de las aves, el zumbido de los insectos, ni el rumor lejano de maquinaria que suele acompañar la vida moderna. Un silencio roto únicamente por el sonido de nuestras respiraciones trabajosas a través de las máscaras, el roce suave de los zapatos contra la tierra compacta y, en ocasiones, un eco apenas perceptible, como el tintineo de cristales lejanos que resonaba desde todas direcciones y ninguna a la vez. Un sonido que desafiaba cualquier explicación racional. Verity inclinó la cabeza ante estos tonos, asintiendo ligeramente, como si reconociera una melodía familiar. Y cuando Temperance le preguntó qué percibía, la respuesta de la niña me atravesó con un escalofrío que contrastaba con el sudor que empapaba mis ropas protectoras. El cielo conversa con los árboles, y ellos dicen que por fin hemos llegado, que somos los esperados. Aproximadamente a 1 milla de nuestra marcha, el sendero giró en torno a un grupo de aquellos árboles de apariencia enfermiza, revelando una escena que detuvo nuestra procesión en seco. Un espectáculo que desafiaba toda lógica y congelaba el aliento en nuestros pechos. Los restos de un vehículo, o al menos lo que alguna vez pudo haberlo sido, emergían a medias del suelo, como si en un acto desesperado hubiera intentado excavar su propio refugio en lugar de haber sido arrojado por una fuerza externa. Su estructura retorcida en ángulos que parecían burlarse de las leyes físicas que alguna vez gobernaron el mundo que conocíamos. El vehículo, cuya marca y modelo resultaban imposibles de discernir, no mostraba señales de haber sido fundido o aplastado por fuerzas convencionales, sino que sus componentes metálicos parecían haber experimentado una transformación profunda, como si el material hubiera fluido y se hubiera reconfigurado en formas que, aunque todavía insinuaban un origen automotriz, habían abandonado por completo cualquier propósito funcional que alguna vez poseyeran. Lo más perturbador, sin embargo, era la absoluta carencia de daños que pudieran atribuirse a un impacto violento o a una explosión descontrolada. En cambio, todo indicaba que el automóvil había sido reinventado por una inteligencia que, al parecer, solo poseía un entendimiento abstracto y teórico de lo que significa el transporte terrestre en el mundo humano.
Phineas, ignorando la advertencia tajante que Obadiah le había dirigido con un tono cargado de urgencia, se acercó con cautela al extraño objeto, deslizando una mano enguantada sobre la superficie alterada, cuyos contornos parecían desafiar las leyes de la física conocidas. «Está tibia», informó con una voz que, aunque firme, dejaba traslucir un pánico apenas contenido, mientras observaba cómo el material, sorprendentemente poroso para tratarse de metal, cedía sutilmente bajo la presión de sus dedos, solo para recuperar su forma original sin conservar marca alguna de su contacto. Decidimos, en un acuerdo tácito entre todos, mantener una distancia prudente de aquella anomalía mientras proseguíamos nuestro camino, evitando pronunciar en voz alta la pregunta que resonaba en cada una de nuestras mentes. ¿Qué fuerza podría alterar de manera tan radical las propiedades fundamentales del acero y el aluminio? Materiales que, según todo lo que sabíamos, deberían ser inmutables frente a tales metamorfosis. El tramo final hacia Black Creek Road se desplegó ante nosotros como una procesión de fenómenos igualmente desconcertantes, cada uno más extraño que el anterior, como si la realidad misma estuviera deshilachándose a nuestro alrededor. Encontramos un buzón cuya estructura metálica parecía albergar un contenido que no solo estaba contenido, sino que crecía activamente dentro de él, como si las cartas y paquetes en su interior hubieran cobrado una vida grotesca que pugnaba por expandirse más allá de los confines de su contenedor. Más adelante, los postes de una cerca que bordeaba el camino exhibían anillos concéntricos de una sustancia pálida y fúngica, dispuestos con una simetría tan precisa que sugería no una infección fortuita, sino un cultivo deliberado, como si alguien o algo hubiera diseñado con meticulosidad aquella proliferación alienígena. Sin embargo, el hallazgo más perturbador fue un zapato solitario que yacía en medio de nuestro sendero, impecable en su estado de conservación, sin rastros de desgaste ni deterioro, pero lleno hasta el borde con un líquido transparente y viscoso que temblaba con cada uno de nuestros pasos, agitándose en respuesta a nuestras pisadas, aunque nunca llegaba a derramarse, como si estuviera contenido por una fuerza invisible que desafiaba toda lógica. A medida que acumulábamos estos descubrimientos, comencé a percibir, cada vez con mayor claridad, un movimiento esquivo en los márgenes de mi campo visual, sombras fugaces que se desvanecían justo antes de que pudiera fijar la mirada en ellas, dejando tras de sí la inquietante impresión de figuras bípedas, pero desproporcionadas en sus formas, que parecían seguir nuestro ritmo con una sincronía perfecta, manteniéndose siempre al borde de la confirmación, como si nos escoltaran desde una distancia cuidadosamente calculada. Cuando Black Creek Road apareció finalmente ante nosotros, su cinta de asfalto agrietado se extendía hacia un horizonte teñido de un púrpura profundo, que parecía absorber la luz del crepúsculo en lugar de reflejarla. No había vehículo alguno esperándonos, ni rastro del equipo de extracción que nos habían prometido con tanta seguridad. Solo una estructura tosca erigida en la encrucijada, un ensamblaje de ramas retorcidas, y lo que, a primera vista, parecían ser huesos de animales, dispuestos en una configuración que evocaba, con una precisión inquietante, el diagrama que había visto grabado en la pared del refugio de Obadiah semanas atrás. Al aproximarnos a aquel monumento erigido con un propósito que escapaba a nuestra comprensión, nuestras máscaras protectoras, que hasta ese momento habían sido meros instrumentos de precaución, se adherían ahora a nuestros rostros con una mezcla de esfuerzo físico y un temor creciente que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar. Obadiah, con un gesto pausado,
Consultó su antiguo reloj de bolsillo, cuya esfera desgastada parecía fuera de lugar en aquel escenario de anomalías, y asintió con una satisfacción sombría, como si el tiempo mismo confirmara alguna verdad que sólo él entendía. «Justo a tiempo», anunció, sin dirigir su mirada al camino desierto donde deberíamos haber encontrado nuestra salvación, sino hacia el cielo desvaído, que de manera casi imperceptible había comenzado a latir con un ritmo que resonaba en armonía con los crecimientos fúngicos que nos rodeaban, como si la atmósfera entera estuviera sincronizándose con una presencia que aún no podíamos ver. «Estarán aquí pronto», añadió con una calma que contrastaba con la tensión que nos envolvía, dejando en el aire una ambigüedad que resultaba tanto más aterradora, porque no estaba claro si se refería a los rescatistas militares que aguardábamos con desesperación o a algo completamente distinto. Una entidad cuya llegada parecía anunciar el resplandor incipiente que comenzaba a manifestarse ante nosotros. Un brillo que no provenía de ninguna fuente terrenal, sino que parecía surgir del aire mismo, como si el tejido de la realidad estuviera a punto de desgarrarse para revelar lo que yacía más allá.